Buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y en esta ocasión os vengo a traer un poquito lo que venía a ser una explicación de cómo funciona el sistema público de pensiones actual, porque está habiendo mucho revuelo con con las medidas que proponen los gobiernos, los diferentes, qué van a hacer con las pensiones, qué no van a hacer con las pensiones, y es normal. Esto se traduce en 9,6 millones de votos de pensionistas de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Y bueno, os vengo a contar un poquito la verdad, según en qué criterios nos deberíamos basar para tomar las decisiones que afectan al sistema público de pensiones y la visión realista que deberíamos tener en base a lo que viene a ser el futuro. Y antes de empezar con todo el tema del vídeo, me gustaría dejar dicho que en la descripción de este mismo vídeo, que seguramente tendréis publicado la semana que viene, yo os lo estoy grabando en jueves día 10, me parece, sí, es 10 del 10. Y bueno, en la descripción tenéis el siguiente fragmento de lo que viene a ser mi libro. Iríamos ya por el capítulo 2 y 3. Si alguien se ha leído el prólogo del capítulo 1 que dejé la última vez en la descripción, se dará cuenta que en cuanto esté leyendo que va a dar un giro a argumentar la cosa que se va a poner muy locura. Así que recomiendo a todos que si no lo habéis leído os vayáis ahora mismo al vídeo anterior y abráis el título que viene en la descripción. Es un PDF y podéis empezar a leerlo porque, sinceramente, no porque sea mía, es la puta polla. De momento va súper bien y iré publicando capítulos cuando vaya pudiendo. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a poner un poquito en entredicho lo que viene a ser el sistema de pensiones, ¿no? Es un tema de mucha actualidad, como vamos comentando, que genera debate, que afecta a todas las generaciones, es decir, a los más jóvenes que actualmente están cotizando y pagando el sistema de pensiones para los pensionistas, y a los más mayores que están recibiendo esas pensiones y se están viendo en graves problemas por ello. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta tres factores. El sistema público de pensiones en España es de reparto. Segundo, es que es contributivo. Tercero, es que es de prestación definida. Y ahora vamos a definir qué significa cada uno de estos conceptos. Vamos a definir un poquito qué significa que sea el sistema de pensiones de reparto. Y esto quiere decir básicamente que entre todas las recaudaciones que se hacen de los cotizantes, todos los impuestos que se les quita, se produce un reparto entre los jubilados actualmente en el país. Claramente los jubilados que tienen el derecho a percibir una pensión, y esto será importante comprenderlo porque posteriormente vamos a hablar un poquito de un problema que tiene el hecho de que alguna gente tenga derecho a percibirla y otra no. Que sea contributivo básicamente viene a explicar que existe una relación entre las cotizaciones que haya realizado una persona en edad de trabajar durante los años que ha estado en un trabajo, y también el trozo del pastel que se lleva cuando se reparten las pensiones. Es decir, cuanto más cotizaciones tengas, tendrás un derecho a una pensión más grande. Y en tercer lugar, venimos a encontrarnos que es un sistema de prestación definida, es decir, que en cada momento la tasa de sustitución de las pensiones está definida en función al historial laboral, es decir, entran los años cotizados, las bases de la cotización, etc. Bueno, y el sistema de pensiones aparece en 1963 con Franco, como lo conocemos actualmente. Es decir, aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implementación de un modelo único integrado de protección social, con unas bases de financiación de reparto, gestión política y participación en el estado de la financiación del mismo. Claro, este sistema pues era viable en el año 1963, pero la cuestión es, ¿lo es viable ahora mismo? En concreto, según la última proyección demográfica del INE, en las próximas 4 décadas habrá 7,1 millones de personas menos en edad de trabajar, es decir, las edades comprendidas entre 16 y 66 años, y sin embargo nos encontramos que habrá 6,8 millones de personas mayores de 67 años. Tenemos una esperanza de vida mayor tanto al nacer como a los 65 años, y tenemos el hecho que no podemos ignorar de que España es uno de los países en los que la esperanza de vida es más alta, es decir, las mujeres tienen una esperanza de vida de hasta 87 años, 88 si redondeamos, y los hombres hasta 84, y tomamos el mismo redondeo positivo. La previsión es que la esperanza de vida siga aumentando, debido a que las tasas de mortalidad cada vez disminuyen a edades más elevadas. Cuando se establecieron los 65 años como edad de jubilación, tan solo el 33% de la población llegaba a los 65 años, mientras que ahora es el 90% de la población los que son capaces de llegar a los 65 años. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos una de las tasas más bajas de los países desarrollados, es decir, en España la media de hijos por mujer es de 1,3
La gran precariedad laboral de nuestros jóvenes les impide emanciparse hasta una edad avanzada. Esto quiere decir que comenzarán a cotizar más tarde de lo que deberían, por lo que dificulta todavía más el mantener el sistema de pensiones. Y un factor que tenemos que tener también en cuenta es que España en la actualidad no se considera un país tan atractivo de acogida para los inmigrantes. En el año 2007 hubo un rejuvenecimiento de la población debido a la inmigración que recibió el país. Sin embargo, no será lo suficiente para poder acolchar un poco el impacto que va a suponer cuando los baby boomers se jubilen dentro de pocos años. Esto pues nos deja un escenario muy interesante, que vendría a ser que para 2050 la población en edad de jubilación sería el doble de lo que es actualmente. Y ahora, hablando en números reales para que podamos entender mejor la gravedad del problema, esto se traduce más o menos en 60.000 millones de euros más para el año 2050. Se irían 36.000 millones de euros más en pensiones y se irían también 24.000 millones de euros más en gastos en sanidad, en cuidado, etcétera, etcétera. Imaginamos que reducimos la tasa de empleo del 13,8% a un 5%, es decir, alcanzamos el pleno empleo. Esto serviría únicamente para compensar aproximadamente una quinta parte del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento demográfico. ¿Y si nos diera por aumentar los salarios para reducir un poquito el impacto que va a tener este crecimiento demográfico? ¿Se podría cubrir? Y bueno, lo cierto es que no, porque si aumentamos el salario mínimo interprofesional, a diferencia de lo que cree mucha gente, se pierde calidad de empleo, se producen contrataciones en negro y en definitiva se reduce la tasa de empleo siempre que no se dé de la mano de un aumento de la productividad. Es decir, el empresario lo que tenderá a hacer si no se produce un aumento de la productividad y le obligan a aumentar el salario a un trabajador será contratar bienes de equipo y maquinaria que sean capaces de suplir un poco lo que viene a ser la presencia de ese trabajador en su puesto de trabajo. Finalmente se traduce en empleo negro, despidos, etcétera. Podríamos deducir que aquellos trabajadores que cobraran menos, vamos a suponer, del salario mínimo interprofesional de 900 euros en España, porque su productividad fuera más baja de esos 900 euros, serían los más afectados en este tipo de medidas. Y las personas que mediante su trabajo obtienen una productividad inferior a 900 euros serían las más afectadas y las que serían mayormente despedidas, etcétera. Curiosamente, los que normalmente llevan a cabo estas medidas de subir el salario mínimo interprofesional son los socialistas, los que deberían proteger a los trabajadores. Vienen de la mano de estas propuestas tan maravillosas, electoralistas y demás. Lo cierto es que ellos siempre utilizan una falacia de justificar la subida del salario para acelerar el crecimiento del consumo privado y la demanda interna. Bueno, pues en primer lugar, esto no siempre es beneficioso para la economía y para el empleo. Por ejemplo, cuando el crecimiento de ambas se hace a costa de aumentar el endeudamiento externo del país, que es lo que pasó justamente en la gran recesión de 2007. En segundo lugar, debemos comprender que el consumo privado depende del crecimiento de compra en conjunto de los asalariados o de la fiscalidad del país, de la confianza de los agentes económicos en la economía, la estabilidad o de los tipos de interés. Pero este crecimiento no está ligado al salario mínimo interprofesional. Vamos a suponer que el salario mínimo aumentara los salarios medios en términos reales, lo cual, como ya hemos dicho, es mentira. Aún así, su impacto sobre el consumo privado podría ser negativo. Los aumentos de los salarios medios reales deben ser compatibles con el crecimiento del empleo y con el mantenimiento de los niveles de competitividad adecuados para alcanzar ritmos de crecimiento que deseamos. Y bueno, ya hemos estado viendo por qué subir el salario mínimo interprofesional actualmente en España no es una decisión que pueda resultar beneficiosa para aguantar un poquito lo que viene a ser el sistema de pensiones en un futuro cercano, a corto plazo. ¿Qué pasaría si aumentáramos las cotizaciones sociales? La primera pregunta que deberíamos hacernos sería cuánto deberían aumentar los ingresos por cotizaciones sociales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Según los estudios, podemos ver que la caída de la pensión media estará en torno al 7,5%. El gasto en pensiones en 2050 alcanzará aproximadamente el 17,4% del PIB. Si esto lo sumamos a que no hay una previsión razonada para pensar que van a aumentar las cotizaciones o las bases de cotización van a cambiar, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Se podría diseñar una subida de impuestos suficientemente grande como para sufragar este gasto? Para 2050 nos encontramos que la caída de la pensión media estará en torno al 7,5%. Esto significa que si se cumple un escenario idílico, una tasa de empleo del 73% aproximadamente alcanzará el 17,4% del Producto Interior Bruto. Al mismo tiempo, si suponemos que no se produce un aumento en las cotizaciones o las bases de cotizaciones actuales no cambian,
seguirán en torno al 10% del Producto Interior Bruto, por lo que seguimos teniendo un gran agujero. Entonces, ¿se podría diseñar una subida de impuestos que fuese capaz de sufragar todo el gasto que hay detrás del sistema público? Pues a primera vista, aumentar los impuestos sería una medida razonable y necesaria, pero si enfocamos la vista un poquito más atrás en el tiempo nos encontramos con algunos problemas e inconvenientes que surgen a raíz de aumentar simplemente los impuestos para sufragar el gasto. El primero es que necesitaría una cantidad cuantiosa de recursos financieros para que se consiga igualar los gastos del sistema público de pensiones actual, manteniendo al mismo tiempo las tasas de sustitución. Francia diseñó hace poco varios impuestos para mantener su sistema de pensiones actual. Creó dos impuestos extraordinarios conocidos como la contribución social generalizada y la contribución de reembolso de la deuda social. A pesar de ello, aunque consiga sufragar los gastos a corto plazo, para el año 2050 Francia tendrá aproximadamente el mismo problema que tenemos nosotros. Y tenemos que recordar que, entre otras cosas, España tiene una deuda pública de casi el 100% de su Producto Interior Bruto. Parece que no vaya a existir ni a corto plazo ni en un futuro próximo mucho margen para obtener estos recursos financieros necesarios para suplir este gasto. Pero bueno, podríamos pensar que por qué Francia no ha decidido, en vez de poner un impuesto extraordinario como la contribución social generalizada, ha decidido simplemente aumentar el IVA o aumentar el IRPF para financiar un poco lo que viene a ser el gasto del sistema público de pensiones. Y bueno, nos vamos un poquito al primer punto otra vez, en el que hemos concluido que la naturaleza del sistema de pensiones contributivo reside en que la pensión que recibe un jubilado depende de las cotizaciones realizadas a lo largo de su vida. Bueno, pues si no se creara un impuesto extraordinario, romperíamos un principio muy importante del sistema de pensiones. Una persona que no ha trabajado lo suficiente y no tiene derecho a una pensión contributiva podría reclamarla en un futuro, ya que ha estado cotizando, por ejemplo, en IRPF y en IVA, por lo que no sería justo para todas las personas si mantenemos el sistema actual. Y es que lo más impresionante de todo el asunto es que si cogiéramos todas las medidas mencionadas anteriormente, las juntáramos y las implementáramos teniendo en cuenta que hay pleno empleo, la sociedad va maravillosamente, aún así no llegaríamos a rellenar el gasto que deja el sistema público de pensiones. Los diferentes partidos políticos en España de cara a las elecciones del 10 de noviembre nos aportan ciertas soluciones, algunas mejores y otras peores, para cubrir el problema que subyace al sistema público de pensiones en España. En otro vídeo hablaremos más ampliamente cómo se podría sufragar el gasto o qué se podría reformar el sistema de pensiones para que fuera viable. Recordamos que para abordar el problema, los partidos políticos que realicen ciertas reformas o tomen ciertas medidas en sus programas electorales deben tener en cuenta que dentro de 30 años va a haber un doblamiento del conjunto de bienes y servicios producidos en un país que serán necesarios para sufragar el gasto en pensiones. Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene la intención de blindar las pensiones constitucionalmente al IPC, garantizando su revalorización conforme al IPC. También ha prometido que, aunque sea presidente en funciones después de las elecciones durante un periodo de tiempo, en diciembre adoptará estas medidas de acuerdo con el IPC real. Entonces vamos a dar dos definiciones de qué significa IPC y el IRP. ¿Cómo funcionan en relación a las pensiones? El IPC, básicamente, por sus siglas, es el índice de precios al consumo y es el valor numérico que refleja las variaciones que experimentan los precios en un país en un periodo de tiempo determinado. El IRP, sin embargo, es una restricción presupuestaria que establece lo siguiente: mientras que los gastos del sistema estén por encima de sus ingresos, es decir, que el sistema no gaste más de lo que ingresa, que actualmente no es así en España, las pensiones no podrán revalorizarse más de un 0,25% anual. Si en cambio los ingresos del sistema estuvieran por encima del gasto, las pensiones podrían revalorizarse más de un 0,25% anual. Si, como quiere hacer Pedro Sánchez, revalorizamos las pensiones del IPC, es decir, aumentamos los ingresos de los pensionistas en relación al índice del precio de consumo, estamos generando una gran irresponsabilidad económica siempre que los gastos superen a los ingresos, por lo que el gobierno tendría que tirar de déficit para cubrir esta medida, lo que dejaría nuevamente un agujero en la economía del sistema de pensiones, tal y como hemos explicado anteriormente, por lo que podemos concluir que no es una solución viable. Bueno, y aquí Pedro Sánchez nos ha dejado una trampa a los ciudadanos y a los pensionistas para conseguir votos electoralmente. Hay una táctica un poquito electoralista y de ser si me permitís, un poco hijo de... Porque
él lo que hará será realizar una estimación de la inflación en España a lo largo del 2020. Hay que recalcar que actualmente la inflación en España se encuentra en un 0,1% y en base a esa inflación revalorizará las pensiones en relación a la previsión del IPC. Si se estimara que el IPC va a aumentar un 1% durante el año 2020, el PSOE se comprometería a subir las pensiones un 1%, aumentando el gasto independientemente de la recaudación que se consiga. Si hubiese un error en esa aproximación y resultara que a finales del año siguiente, del 2021, y Pedro Sánchez sale reelecto, básicamente lo que haría sería comprometerse a dar una paga extraordinaria compensatoria para cubrir ese diferencial. Si él ha prometido un 1% y resulta que al final el índice del IPC está al 1,5%, él debería dar una paga a todos los pensionistas que cumpliera ese diferencial de 0,5%. Sin embargo, podemos concluir que es una táctica electoralista y de poca monta, porque debemos recordar que la reforma de las pensiones en 2013 sigue en vigor y establece que las pensiones no pueden revalorizarse más de un 0,25% anual mientras los ingresos sean inferiores a los gastos. Aún así, si la tasa de inflación siguiera en el ritmo que está actualmente, que es de un 0,1%, la tasa de revalorización de las pensiones que establece el IRPF del 0,25% sería inferior a la que promete y engañaría a todos los jubilados. Como la tasa de inflación sigue bastante cercana al cero, podríamos concluir que si siguiera por este cauce, la revalorización que promete sería prácticamente nula. Y lo peor de todo, y lo que más nos toca a los huevos a las personas que nos leemos los programas, es que Pedro Sánchez no ha tomado ni ha presentado ninguna medida para financiar esa indexación al índice de precio del consumo, por lo que no hay ninguna garantía que nos dicte el camino que tomará Pedro Sánchez a la hora de revalorizar las pensiones. Pensiones, pues claro, estamos con un gobierno en funciones, por lo tanto, cuando acabe este año, las pensiones, revalorización 0,25, nada más. Bueno, nosotros durante este año lo que hemos hecho ha sido no solamente aumentar las pensiones conforme al IPC, sino que se ha recuperado el poder adquisitivo perdido en el año 2017 y en el año 2018. El compromiso del Gobierno de España y del Partido Socialista es que los jubilados y jubiladas verán revalorizado su pensión conforme al IPC. Es totalmente irresponsable presentar una propuesta que requiere aumentar el 3% del PIB en un programa electoral y no decir de dónde se financiará. Por ello, todos los partidos deberán tomar medidas serias y especificar concretamente a los ciudadanos de dónde piensan sacar todo el dinero que será necesario para financiar el sistema público de pensiones de cara a los próximos años. Y más aún necesario es explicar cómo se piensa reformar el sistema público de pensiones y privatizarlo, hacerlo mixto o tomar cualquier medida que se quiera tomar para cubrir el agujero que nos dejará para 2050. Y es una irresponsabilidad política totalmente no hacerlo, por lo que no recomiendo que se tome en serio a ningún partido que no proponga una reforma seria del sistema público de pensiones. Como he mencionado a lo largo del vídeo, no me gusta quedarme simplemente en el hecho de presentar los problemas y no dar ninguna solución. Me gustaría hacer un vídeo próximamente para el que le interese de cómo se podría financiar este sistema de pensiones a corto plazo y qué medidas se podrían tomar en un futuro para reformar el sistema de pensiones para que fuera viable hasta 2050, y son medidas serias que cualquier partido tendría que tomar. Aunque, sinceramente, ningún partido propondrá ninguna medida totalmente específica con una relación de gastos, costes y demás para las elecciones del 10 de noviembre, simplemente porque no interesa que los ciudadanos sepan la realidad. Entonces es importante que si te ha gustado este vídeo lo compartas y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, si le das al like de puta madre, y bueno, me gustaría agradecer si habéis soportado toda esta chapa porque es muy importante para el futuro de España, pero no deja de ser una chapa de economía. Así que muchas gracias por estar aquí, por haber aguantado. Un puto beso a todos, coño, me cago en la puta. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós.